Recientemente hemos producido una serie de podcasts sobre las 5 Ws, la pirámide invertida y el uso del lenguaje. Esto último para periodistas jóvenes que trabajan en español en Estados Unidos luego de haber estudiado en inglés. Una vez que tenemos dominio de qué pasó, cómo pasó, quiénes son los protagonistas de la historia, cuándo pasó, dónde pasó y por qué pasó, así como la capacidad de colocar los elementos informativos de mayor a menor importancia, vamos a explorar las fórmulas más conocidas de contar historias. Este tema nos va a llevar varios podcasts, no solamente este. Todas y cada una de las 5 Ws son muy importantes, pero la de cómo pasaron las cosas es la que va a estimular nuestra capacidad de investigar para poder contar la historia. Por esta razón, estamos obligados a convertirnos en una máquina de hacer preguntas. Nunca vamos al escenario de los hechos como quien va a una fábrica o a una oficina a hacer un trabajo mecánico. Lo mejor para esto es prepararnos e ir al terreno con la mayor cantidad de información posible. Antes de desplazarnos, debemos saber por lo menos qué pasó y, si es posible, debemos tener una idea de cuáles van a ser nuestras fuentes básicas de información. Las obras de construcción de un edificio comienzan después de que un arquitecto diseña todo lo concerniente a las formas, la plomería, los servicios eléctricos, el peso y la cantidad de pisos de ese edificio, ¿verdad? Hasta cierto punto, en la medida de lo posible, la narrativa periodística debe partir de un diseño de la cobertura del suceso. En ese proceso no solamente interviene el reportero y el camarógrafo o fotógrafo, también participa la mesa de información que designa el trabajo y los máximos responsables de la producción del contenido del día. Es muy importante enfrentar la investigación y la documentación de una noticia desde el punto de vista del público. Si nos ponemos en la posición del público, las preguntas que tenemos que hacer podrían surgir prácticamente solas. Por ejemplo, pensemos que nos han pedido cubrir la historia que se dio a conocer el 30 de septiembre de 2015, de que el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, socio de Joaquín El Chapo Guzmán en la dirección del cártel de Sinaloa, lava su dinero en negocios del centro de Los Ángeles. Ese es el qué. Pero ¿cómo se supo esto? Pues un hombre llamado Adalberto Salles Gallegos, encargado de lavar ese dinero, confesó esas actividades en un tribunal de San Diego. Con esta información básica en nuestras manos, vamos a aplicar la sabiduría del gitano Melquíades en la novela Cien años de soledad. Las cosas tienen vida propia, decía Melquíades, todo está en despertarles el ánima. Estos datos nos conducen a una serie de preguntas. Nuestro trabajo es encontrar las respuestas. ¿Quién es exactamente este Adalberto Salles Gallegos? ¿Qué procedimientos usaba para lavar el dinero del Mayo Zambada en las mismas narices de la DEA? ¿Qué tipos de negocios eran más propicios para esta actividad ilegal? ¿Cómo convencía a los empresarios para que se prestaran a ello? ¿Los extorsionaba? ¿O simplemente abría empresas fantasmas para el lavado? ¿Cuánto dinero lavó y en qué tiempo? ¿Por qué eligió el centro de Los Ángeles y no el centro de Guadalajara? ¿Arrestaron las autoridades a dueños de esas empresas y empleados que participaron en el delito? ¿Se conocen los nombres de esos negocios? ¿Cuáles son y qué pasó con ellos? Si sabemos cuáles son, ¿qué tienen que decir los empleados que trabajan o trabajaban allí y los clientes que comúnmente recibían servicios de esas empresas? El Mayo Zambada también lava dinero en otras ciudades, y esto es muy importante. ¿Por qué la DEA y otras autoridades no lograron descubrir esas actividades hasta que Salles Gallego las confesó en un tribunal? ¿O si lo sabían? En este proceso tenemos que saber con absoluta claridad cuáles son las fuentes que nos pueden proporcionar toda la información que necesitamos. La DEA, la Fiscalía General de Estados Unidos, la Policía de Los Ángeles, la Cámara de Comercio de Los Ángeles, fuentes anónimas, podrían estar entre esas fuentes, entre otras. Las respuestas a estas y otras muchas preguntas nos ayudarán a obtener la materia prima para construir nuestro relato de lo ocurrido. Un consejo importante: no trate de contar este tipo de noticia dura, de hard news, como una telenovela, porque perdería toda su fuerza. En los próximos podcasts
sobre el arte de contar historias, hablaremos de cómo organizar toda esa información. Muchas gracias.